En segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer, ¿verdad? Desde el verso 10 en adelante, hacemos una oración y entramos entonces en lo que es el noveno hijo de Jacob. Entonces usted se ubica allí, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Acá el escritor, en este caso Timoteo, la carta dirigida al pastor Timoteo, Pablo le recomienda, le da unas recomendaciones acerca de ese tiempo. Imagínense, en ese tiempo ya había problemas, ¿cuánto no más ahorita? ¿Verdad? Con el tiempo se va de mal en peor. Si en ese tiempo ya había problemas en las iglesias, ¿cuánto no ahora? Si en ese tiempo había apostasía, tanto estos hombres en la iglesia, ¿qué quedará ahora que no están? ¿Verdad? Pues Pablo le tocó pelear con lobos rapaces y Pedro y todos ellos pelearon. Ahora, ¿qué quedará para la iglesia hoy en día si no se levantan hombres con el espíritu que tenía esta gente? ¿Estamos allí ubicados? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10 en adelante, leemos palabras: la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10 en adelante. Es 3, perdón. Sí. Capítulo 3. Sí, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Le damos gracias al Señor por la lectura que hemos leído. Gracias, Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones para que podamos introducirnos en los misterios del reino, ya que tu palabra, Padre amado de la gloria, nos aclara y nos quita el velo de nuestros ojos y podamos ver la profundidad y el corazón tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Ok, leímos allí, hermano. ¿Por qué? Porque está hablando, ¿verdad?, acerca de que la verdad os hace libre. Cuando usted y yo conocemos cómo el enemigo trabaja, la misma palabra deja al descubierto cómo el enemigo va trabajando para destruir su familia y la mía. Y cuando usted sabe que el enemigo viene a la casa, usted le monta una emboscada, ¿verdad que sí? Si usted viene una gente y está maquinando, no, nos vamos a meter a tal hora, y verá que usted cuando se meta al del ladrón, usted lo agarra y le da usted a él. Porque usted está percibido y usted está pendiente, está vigilante. Pero si usted es descuidado, yo soy descuidado, el enemigo está trabajando sigilosamente para la destrucción de nuestra vida espiritual, de nuestra familia. Y cuando nosotros notamos las historias aquí están los patriarcas, vemos que ellos sufrieron mucho por los descuidos. Entonces toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y está escrita para que usted se ilustre, y si algunos acontecimientos en la diosidad, no creo en la casualidad, están atravesando ustedes, para que usted no cometa los mismos errores, porque aquí nos da la salida. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, el futuro, nos muestra la salida. Ellos no, porque ellos fueron los protagonistas de estas historias y no tenían que les enseñara. Pero usted y yo es diferente, hermano, porque usted tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios y tenemos la Escritura allí, cómo salir del problema. Entonces no nos ahoguemos en un vaso de agua. Si usted cree que su familia era un desastre, bueno, en la que estamos metidos ahorita, no creo que su familia sea tan desastrosa como esa familia, ¿verdad que no? Eso sí fue un desastre. Y ahorita vamos a ver el final, cómo termina el capítulo de los patriarcas, y después entramos con los nietos. Amén.
Bueno, entonces vamos al noveno hijo, hermano. Quedamos en el noveno hijo de Jacob. Su nombre es Isaacar, noveno hijo de Jacob y quinto hijo de Lea. Lea es la de los ojitos delicados, una mujer muy sufrida. Es conocido en la Biblia por ser el fundador de la tribu de Isaacar, una de las 12 tribus de Israel. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Génesis, Números, Crónicas y Josué. Génesis capítulo 30, verso 17. Vamos a ver qué dice allí. Creo que es cuando el nacimiento, en 30, 17. Es cierto, dice: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Allí fue donde quedamos la semana pasada, que Jacob le faltaba, como quien dice, ¿verdad?, ponerse serio, porque estas 4 mujeres, bueno, esas 3 mujeres ya en ese momento lo iban a volver loco. Bueno, 4. Sí, eran las 4 mujeres, porque tenía las 2 esposas más las 2 concubinas. Y tenían al pobre Jacob como un sorteo de rifa. Por una mandragora, ¿verdad?, le vendieron. Y entonces allí, bueno, es cuando viene Isaacar. En una noche de esa, de pasión, ¿verdad?, que Lea llega y lo compra. Cuando él se llega, Dios permite que esta mujer tenga este sexto hijo. Recuerde que el cuarto hijo que tuvo Lea, la de ojitos delicados, dice que se había parado el procrearse, su matriz se había cerrado y pasaron muchos años, y entonces Raquel, viendo que no podía tener hijos, le dio a su sierva, y entonces empezó la competencia, hermano. Y qué feo es cuando dentro de la familia hay competencia, ¿verdad que sí? No puede haber felicidad si vivimos en una competencia. Usted debe alegrarse de las bendiciones de su hermano o de su hermana. Pero ¿será que en la iglesia la gente se alegra cuando usted le va bien? Honestamente, todos los hermanos se alegran cuando usted está prosperando y está fluyendo, o sale por ahí ese como que anda en negocio raro. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Ojos vemos, corazones no sabemos, no. Siempre va a haber el mal intencionado que no le va a agradar que usted prospere. Habrá el que se alegre, pero habrá el que no, hermano. Aún en la misma familia, sus hermanos, si no les va muy bien y a usted le va bien, se molestan, ¿o no? Y se molestan con Dios. Se molestan porque, bueno, ¿y por qué ella prospera y yo no? Bueno, revísese el corazón. Porque todo va a fluir dependiendo de lo que Dios vea dentro de nosotros. Dios, como buen padre, a unos florece y a otros no. Y te dice, ¿Dios hace excepción de personas? No. Sino que Dios, conociendo el corazón suyo y el mío, si Dios sabe que le da mucho dinero y usted se va a alejar de él, lo va a mantener con la nevera vacía, para que alabe a Dios con la nevera vacía. Porque el día que él se la llena, usted deja de alabar. Y Dios dice, no, ve, hija, es que yo te quería bendecir, hijo, pero como tú no me quieres alabar, te tengo que cortarte la luz, cortarte el agua para que vivas de rodillas. Usted está entendiendo, ¿verdad? Pero si usted tiene bastante y usted sigue orando, Dios dice, vamos a darle más, porque el dinero no la va a cambiar. El dinero no lo está cambiando, porque el dinero cambia a la gente o no lo cambia. Si cambia, hermano, a las personas. La actitud, y el enemigo es experto trabajando las emociones del ser humano. Entonces, Lea, ¿verdad? Se le cierra el vientre, era una mujer sufrida, y nosotros decimos, ¿cómo sabemos que era sufrida? Pues Jacob no podía esconder que amaba más a Raquel que a Lea. Y si usted tiene su esposo y lo está compartiendo con su hermana, la cual, ¿verdad? Es la que sus ojos se le van de su esposo hacia su hermana, ¿cómo se sentiría usted? Muy mal. Y ella sufría en silencio. Y bueno, Jacob tiene que regañar a Raquel porque Raquel le reclama, bueno, pero ¿por qué no? Yo quiero tener hijos. Y entonces Jacob le dice, ¿seré yo Dios? Ve a ver tú qué hiciste con Dios, que Dios te cerró la matriz. Entonces, bueno, llega ella y dice, bueno, llégate entonces a mi sierva, y el hijo que ella tenga será como nuestro. Y se le prendieron las antenitas a la otra, ¿verdad? Porque, hermano, aquella diría, ya nada más no es mi hermana, sino que ahora también es la criada. O sea, ya había entrado en el romance una tercera persona.
Y yo quisiera saber cómo haría Jacob, ¿verdad? Para tener 3 mujeres, hermano, y que no le amargaran vida. Si a veces una sola, si no es sabia, le amarga vida al hombre, ¿cómo serán 3? Bendito Dios, ese hombre tenía que ser, ¿verdad? No sé cómo sería, pero yo me lo imagino que ese hombre pasó trabajo. Y fuerte. Ok, ya leímos acá. En Génesis 49, 14, no me voy a detener mucho en estos dos, porque los otros dos son largos y esas son las que más tengo que profundizar. Vayámonos a Génesis 49, porque esta es la bendición que el padre Jacob, antes de morir, le hace a sus hijos. Esto lo hemos venido estudiando en cada uno de sus hijos. Este 9º hijo, ¿verdad? Jacob, antes de morir, él le lanzó la profecía, Génesis 49, 14, y dice: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Usted dirá, oye hermano, ¿y qué quiere decir ahí? ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Esa profecía, y por eso le digo que necesito un maestro, un traductor que le pueda quizás abrir un poquito el entendimiento a saber qué clase de bendición es esa. Es como cuando usted pasa aquí y viene alguien a orar y le habla en lengua, usted se va más confundido. ¿Y qué me habrá querido decir? Mejor que me hable en mi lengua para yo entender. O no hay predicadores a veces que le oran a usted y toda la oración es en lengua y usted se va. ¿Y qué te dijo el Señor? No sé, no entendí, porque me habló en otro lenguaje. Entonces mejor son 5 palabras entendibles que un montón de palabras por entender. El don de lengua es bonito, es hermoso, pero eso se regula, hermano. ¿En qué beneficia a la iglesia que yo pase media predicación hablando en lengua? Se va más confundida, ¿verdad? Es mejor que yo le hable en el lenguaje. Que usted diga, yo sí lo entendí. No me dijo perro, pero me enseñó el hueso. No me dijo que era conmigo, pero no peló ni una piedra. No peló ni un dardo. Sin querer, todito me los dirigió, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí, pero fue Dios, porque la persona que está allí no sabe mi vida. Pero tú, Señor, que vives conmigo día y noche, oye, me porté mal esta semana y ese predicador me sacó todo. Y usted sonríe y la gente no sabe. Y usted se va y le dice, oye, Señor, tú eres tremendo. Oye, ni el predicador sabe lo que dijo, lo que hizo. Pero usted sabe que es Dios. Porque usted no conoce al predicador. Y usted dice, ¿verdad que Dios no se le escapa? Nada, hermano. Nada. Yo a veces me he ido riendo. Yo digo, oye, Señor, parece que ese predicador tenía la vista mirada, puesta en un tubo. Parece que, oye, tremendo, tú eres tremendo. Y lo más tremendo es que el predicador ni sabe que era para mí. Pero yo sí sé que era para mí. Y Dios sabe que era para mí. Y es tan bonito. Le digo, Dios, tú eres tan bonito que tú me echas una reprendida y me regañas. Y nadie sabe que era para mí. Pero yo sé que era para mí. Y me voy alegre. Gracias, Señor. Porque Dios no avergüenza, hermano. Dios no avergüenza. Dios te dice las cosas y usted se va alegre. Como Jesús le dijo a aquella mujer, mujer, ¿dónde está tu marido? Estaban a solas y, oye, no tengo marido. Mujer, ¿verdad dicho? Porque 5 has tenido, el que ahora tiene tampoco es tuyo. ¿Quién le dijo? ¿Cómo que, oye, tú eres alegre? Has tenido 5 y llevas por el 6º y tampoco es tuyo. Y a ver si aprendes a buscar unos solteros. Déjate de estar buscando hombres casados. ¿O no? Porque si le dijo ese tampoco es tuyo, quiere decir que era. Podría ser soltero, pero no era su esposo. No, ella le gustaba por la historia, pero después no vamos a entrar aquí solita. En la cultura no la quería la sociedad porque ella iba al pozo en el momento en que el sol estaba más fuerte y no salía nadie. Porque la gente caía desmayada por el espejismo. Usted salga a la 1 de la tarde y vaya a cargar agua, me dice cómo le va. Y en un desierto. Y la mujer, porque no la quería, la sociedad no la quería, tenía que ir en el momento en que no hubiera nadie, en el momento más difícil. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. O sea, no había ni un alma en ese momento. Y aquella mujer ve a aquel judío y bien guapo. Porque no se cree usted que no le tiró la vista, ¿sabe? Vio a aquel judío ahí, hermoso, nuestro Señor ahí. Y aquel le dice, mujer, dame de beber. Y tú, siendo judío, me dices a mí, me pides de beber. ¿Ves?
Y Jesús fue el que le buscó la conversación. Dios, es que entre nosotros no nos hablamos. ¿Por qué iba ahí? Porque si iba en el momento en que estaban las otras mujeres, la iban a engreñar. ¿Cómo está cuando usted está en un mercado, usted está en un barrio, en un sector, en una calle, y llega la mujer que ha sido mujer de casi todo el barrio? ¿Cómo se le prenden las antenas a la mujer? ¿Sí o no? Mandan a los hombres para la casa. Porque ahí viene la sinvergüenza esa. Porque bien bonita debe haber sido, hermano. Debe haber tenido un físico, ¿verdad? Y las mujeres no la querían. Entonces, ¿a quién le gusta la iglesia que llegue una nueva creyente y que venga de ese mundo? ¿Cómo se sienten persuadidas las mujeres o no se sienten como intimidadas? Y si te vas dando la mano, pues te estoy pillando, le dice la mujer cuando es celosa. Cuidado, esa viene de un mundo, esa no da fruto todavía. ¿O no es así? Fuerte, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Nosotros sonreímos, pero en la casa arreglamos. Sí, porque en la casa es que se siente y se ve el asunto, hermano. Porque esto es guerra espiritual. Dice la mujer está riendo. Ajá. Sí. Y cuando hay otra que ve que otro va a ser feliz, las emociones le ganan y empieza a lanzar punta. Porque como cometió errores, ella tiene que quedar sola. Si ve que otro se va a unir, no quiere que todos estén solos. ¿Por qué los demás van a ser felices? ¿Yo qué? ¿Quién te mandó a cometer errores? Dios los puede arreglar, ¿o no? Pero sabroso es cuando usted es solterito y usted no ha cometido sus fallas, no ha cometido sus errores, pero ha tenido que pagar un precio. Hay que pagar precio. Ok. Génesis 49:14 ya lo leímos. El significado del nombre Issacar es recompensa. Hay recompensa o Dios me ha recompensado. Las características de la tribu de Issacar, dice, se asentó en la fértil llanura de Jezreel y se le describió como personas entendidas en el tiempo, con capacidad para discernir lo que Israel debía saber. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Estamos hablando acerca de la profecía que lanzó su padre. Y mira lo que él tenía. Él poseía en su personalidad como ser humano esta habilidad. Esta habilidad, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Vea, usted sabe lo que es una persona entendida. 12:32 dice: de los hijos de Issacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Esos eran los de la tribu de Issacar. ¿Qué poseían ellos, hermanos? Una sabiduría para conocer los tiempos. ¿Verdad que hay gente dentro de la iglesia que discierne lo que llamamos discernimiento de espíritu? Y hay otros que dicen, gloria a Dios, aleluya, y a todos le dicen amén. Y el otro dice, ¿y por qué ustedes le dijeron amén a eso? No, eso es de Dios, eso no es de Dios, por esto y por esto. ¿Es o no es? Así eran estos. Tenían un discernimiento de sus hermanos cuando veían. Vamos a preguntarle a los de Issacar, que eso saben porque conocen los tiempos. Vamos a seguir leyendo porque vamos a seguir desglosando. La tribu de Issacar en los tiempos de Débora, en Jueces capítulo 5, verso 15, dice que ellos eran caudillos también de Issacar. Fueron con Débora y con Barak. Y también Issacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Entonces ellos sabían dar consejos porque eran caudillos y estaban ¿con quién? Con Débora. En los tiempos de los jueces, que no había rey en Israel, existían jueces que se regían por los jueces. Entonces esta tribu de Issacar tenía gente que era consejera, eran caudillos con Débora como alante principal, y ellos trataban los asuntos del corazón. Esto es Jueces 5:15. Entonces, ¿verdad que hay gente que tiene consejería en los asuntos del corazón? Usted me está entendiendo.
Porque si usted tiene problemas familiares, si usted tiene problemas con la pareja o tiene problemas con hijos y usted va a una gente que no es sabia, que no le va a hablar por la Biblia, usted va a terminar sola y amargada. ¿Y cómo así, hermano predicador? Bueno, si usted le va a pedir consejería a una hermana que en su vida fue un caos, fue un fracaso, dice que todos los hombres fueron malos y que ella mejor se queda sola porque ningún hombre la pudo aguantar y soportar, ¿qué consejo le va a dar a usted? Y Dios te hizo libre, ¿para qué tú te vas a estar aguantando eso? Mejor es quedarse solo, quédate sola. Eso es un buen consejo. Y después la hermanita termina agarrando el consejo de esta mala consejería y termina quedándose sola. ¿Y será que la soledad es buena para la mujer cuando no tiene el don para quedarse tranquila? Usted me está entendiendo, porque así como hay hombres que no pueden estar solos, también hay mujeres que no pueden estar solas. Hay unas que sí. Ya vemos hombres que también podemos quedarnos solos porque Dios nos ha dado ese dominio. Pero hay gente que no aguanta, hermano. Entonces, a veces, ¿quiénes son? El enemigo va a destruir los hogares, pero ¿a quién va a usar el enemigo? Va a usar a una persona que ya él le destrozó el hogar. Y si usted va a una persona fracasada, ¿qué consejo le puede dar? El fracaso. ¿O no es así? ¿Y para qué tú te dejas? Si es una mujer altiva y no se sujeta al hombre y tú te dejas con ese pelón. Cuando venga, dile sus 4 cosas, principios exabélicos. Porque si es una mujer sumisa, le va a decir, no, pero es que él no tiene él es el que me hace irritar. Sí, pero la mujer sabia, dice la Biblia, que edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, mientras el más mal se porte, trátalo mejor, para que se sienta como una cucaracha. Porque no hay nada más fuerte para uno que la persona que uno lastima le haga cariño. ¿Ese es el mejor golpe o no? Y si el hombre es más déspota, usted lo trata con más amor que a que lo doblega. Porque las palabras mansas apaciguan la ira. Entonces, aquella consejera que le está diciendo, si él le grita, usted le grita más duro, dígale, no, el Señor te reprenda, Isabel, fuera de mi hogar, porque como tú no tienes hogar, quieres destruir el mío. Te me vas de mi casa. ¿Te está entendiendo, verdad? Te me vas de mi casa. Porque si mi hogar el enemigo ha querido destruirlo, yo necesito gente que conozca Biblia y que me dé consejos del reino, porque yo quiero recuperar mi hogar, yo no lo quiero perder. Y los consejos que usted me está dando es para yo quedarme sola, y yo sola no me voy a quedar. Yo solo no me voy a quedar. ¿Cuántos hogares se han destruido dentro de las iglesias por mala consejería? ¿O no es así? Entonces no todos poseen eso, hermano, pero esta tribu se acercaba a los asuntos del corazón. O sea, Débora no podía sola, y cuando tenían problemas, no, aquí hay gente preparada. Vayan a donde fulano de tal, vayan a donde fulana de tal, que ellos sabrán aconsejarles, y entonces el hogar, en vez de separarse, de dejarse, terminan siendo los mejores hogares. Porque prestaron consejería. Y eso no es psicología, es que psicología pastoral, no, eso no existe. Es consejería del cielo. Porque usted tiene que dar el aprendizaje por la palabra y no por lo que tienen los libros. No sé si usted me está captando. Aquí están los versículos que van a restaurar y van a cambiar su manera de ver. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a hablar del 10º hijo, porque los otros 2 que yo voy a tocar al final, hermano, son los que me van a quitar más tiempo, pero usted va a ver por qué. El 10º hijo es Zabulón. Fue el 10º hijo de Jacob y el 6º hijo de Lea. La tribu de Zabulón, descendientes de él, se asentó en la región de Galilea, junto al mar, y se destacó por su espíritu guerrero y su actitud comercial. Hay gente que son buenos para que usted los ponga a vender, hasta piedra venden. ¿O no es así? No, solo vamos a dárselo al hermano tal, a la hermana tal, que no solo vende todo, no solo da usted en la mano cuando ya todo lo tiene vendido. Pero usted le da algo a vender al que nosotros lo que no sabemos vender, y nos da pena, hermano. Terminamos pagando todo lo que nos dejaron para no vender. Yo soy uno de esos. Yo no sirvo para vender, hermano, y para cobrar menos. Entonces,
Uno tiene que decir a los líderes, por favor, no me deleguen ventas, que yo no soy diestro en eso. Y si yo tengo un hermano diestro al lado, pues no es más que Dios me puso a Manuel, ese es bueno, se vende hasta las piedras. Manuel, ayúdame ahí, pues yo no vendo, no, dame que yo vendo todo eso, y dame vieja también que yo vendo lo tuyo. A veces le decimos, ten cuidado, no vayas a venderlo en la casa, ¿oíste? No. Pero hay gente que es buena, hermano, para los negocios, porque esos son dones que Dios le da a cada quien. Hay gente que le vende a usted y dice, no me voy a meter más en cuenta, pero usted termina hablando y termina endeudándose. Porque lo hacen endeudar. Yo dije que no me había metido en cuenta. Tienen una labia, tienen una inteligencia para vender que tú quedas. Esa gente la necesitamos. ¿Verdad? La gente de la venta. ¿Dónde está la gente que le gusta vender? A mí no. Ay, me gusta vender, pero que me paguen. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Esto está, ¿verdad? El nacimiento de Zabulón está en Génesis capítulo 30, verso 19. Génesis capítulo 30, verso 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo Jacob. Y dijo, Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Vean lo que estamos leyendo. Ella creyó que por ser el sexto hijo, y le había dado más que todas, que ahora su esposo sí iba a voltear su mirada sobre ella. Yo no sé si usted está captando, pero ¿cómo se siente usted si usted es el segundo plato? Creo que a ninguna mujer le va a gustar ese segundo plato, ¿o sí? Porque su primer plato era Raquel. Los ojos de Jacob eran Raquel. Y Lea tuvo que aguantar tanto sufrimiento, tanto desprecio, a pesar de que le tuvo 6 hijos. Ella dijo, no, este es el sexto hijo y ahora mi marido va a voltear sus ojos hacia mí. Pero no fue así. No fue así. Qué tremendo, ¿verdad? Vean. Ajá. La bendición de Jacob sobre su hijo Zabulón está en Génesis 49, verso 13. Y dice, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Su ubicación, ¿verdad? Se asentaron en la región de Galilea, cerca del mar, lo que les permitió desarrollar el comercio. Las características de esta tribu, de los zabulonitas, eran conocidos por su valentía y participaron en varias batallas, como la lucha contra las fuerzas de Sisara junto a Barak y Débora. Resumen, la tribu de Zabulón fue una tribu israelita importante, conocida por su ubicación estratégica para el comercio, su valentía en la guerra y su apoyo a líderes claves en la historia de Israel. Vamos a continuar con acá, ¿verdad? Ok, ¿a quiénes apoyaron ellos? A líderes. Sí, lo que pasa es que no quiero entrarme mucho allí, pero ellos apoyaron en la guerra a Gedeón. Cuando Gedeón, se recuerda que en los tiempos de los jueces, Gedeón, el pueblo había hecho lo malo y Dios lo había entregado. Y entonces cuando Dios levanta a Gedeón, esta tribu eran guerreras, eran comerciantes, pero también eran guerreros. Y ellos ayudaron a Gedeón, pero también ayudaron a David en el tiempo cuando tuvo David que conquistar. Entonces, esta tribu fue de grande importancia en los momentos en que Israel necesitaba ser libre o necesitaba conquistar. Dentro de la iglesia hay hermanos que son importantes para conquistar territorios. Hay gente que usted le puede delegar tareas y trabajo porque usted sabe que van a ir a la conquista porque son conquistadores. Pero si usted envía a la gente que no tiene esa mentalidad ni ese llamado, en vez de traerle bendición, le van a traer maldición. Y usted dice, ¿cómo, hermano predicador? Dice la palabra del Señor, yo no sé si usted ha leído, recuerda esta historia, cuando Moisés, porque eso lo vamos a ver más adelante, dice que habían 12 tribus, ¿verdad que sí? Y Moisés escoge un principal de cada tribu y los envía allá a la tierra de Canaán a verificar, ¿verdad? Porque Dios les había dicho que les iba a entregar una tierra fértil. Y Dios nos dice que nos va a dar cosas buenas, pero no nos dice que nos vamos a enfrentar a gigantes. Entonces cuando usted dice mi bendición, y Dios dice derriba al gigante primero.
Si no derribas el gigante no hay bendición. Ah, ya para qué quería la bendición. ¿Por qué le tiene miedo al gigante? ¿Sí o no? Entonces cuando fueron los 12 tuvieron 40 días, 40 noches, vieron lo mismo. Cuando vinieron, los 12 no dijeron lo mismo. 10 dijeron, no, la tierra es buena. Sí, efectivamente Jehová nos habló de la tierra es fértil, pero no nos dijo que había gigantes. Y por lo tanto no podemos conquistar, porque ellos son más grandes que nosotros. No vamos a poder con ellos. Ellos nos van a pulverizar, nos van a dejar, nos van a desaparecer del mapa. Pero hubieron dos que dijeron, no, sí son gigantes, pero ¿qué son esos gigantes para nosotros? Jehová los entregará y no los comeremos como pan. Hay gente que usted los manda a hacer trabajos difíciles y le traen buenos resultados. Si usted oye a la mayoría, que por allí por donde se van a veces los líderes, no, vamos a escuchar a la mayoría, usted se va a desanimar. Usted tiene que tener dos locos que le creen a todo y que se zumban en fe. Esos son los locos con los que usted tiene que trabajar. Sí, hay gigantes, hay problemas, va a llover, no hay techo, esto, pero Dios proveerá. Vámonos para adelante que Dios está con nosotros. Con eso es lo que usted tiene que trabajar. Pero dentro de la iglesia hay gente que dice, ¿y si llueve? Vamos a hacer una vendimia, poner. Y si no viene nadie y vamos a perder, más bien vamos a invertir. Y vamos a perder la inversión y no vamos a poder multiplicar. Mano, esa gente que da por el micrófono. Esa gente que da un microfonazo. Cállate. Pájaro de mal agüero. Bueno, hay gente así, hermano. Gente negativa, y con gente negativa no se puede trabajar. Mano, y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro. Yo creo que eso no se va a poder. Y usted no ha terminado de darle el plan, de darle la planificación y dice, no, eso yo lo veo lejos. ¿Será verdad que Dios dijo eso? Y si no es Dios, hermano, lo hace en duda si usted lo está bien agarrado, ¿sabe? Y usted dice, termina de pelear y dice, no, mejor no hagamos nada. Y se perdemos la bendición antes de pelearla, porque las bendiciones se pierden antes de batallar. Yo prefiero pelearlas. Si las perdí, bueno, gloria a Dios, pero las perderé peleando, no entregándolas, hermano. No entregue sus bendiciones. No las entregue. Pelee por ellas. Ok, ahora sí vamos a entrar, hermano, al 10. Yo sé que te anhelaba. Vamos a hablar acerca del hijo, porque recuerde que no sé qué tantas cosas tendría Raquel en su corazón, como orgullo, como sentirse la mejor vista, como que tantas cosas que tenía contra su hermana que Dios no la oía. Dios no oía su oración, pero hay un momento que Dios es bueno. Y Dios oye el clamor de Raquel y le da un hijo, le permite concebir un hijo llamado José. Ese que nos va a quitar un poquito de tiempo y Efraín también. Ok, vámonos entonces al hijo 11. El hijo 11 de Jacob fue José. Esto está en Génesis capítulo 30, verso 22, ¿verdad? Génesis 30, capítulo 22. Pues vamos, sí, 30, 22. Lo tenemos allí. Dice, y se acordó Dios de Raquel, o sea que a Dios se le había olvidado Raquel. No sé cuántos años, pero se le había olvidado. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ella dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ok, vamos entonces, yo voy a ir leyendo acerca de lo que son las características de José. Esto era en Génesis capítulo hasta el 24, ¿sí? Lo leímos hasta el 24. Nota, José es el 11º hijo de Jacob. Es una figura preeminente en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su historia narra desde Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Desde el capítulo 37 hasta el 50 nos va a narrar la historia de todo lo que fue José. Nosotros vamos a ir cortando, claro, pero para que sepa, antes de ser el gobernador de Egipto y sufrir de
de muchas aflicciones, pasó primero por la traición, la esclavitud, prisión y finalmente la reconciliación y el perdón. Vea por todo lo que tuvo que pasar José. O sea que no se llega a la cima si primeramente no se pasa por la humillación. Y la gente dice, me voy porque me humillaron. ¿Y quién le dijo a usted que no le iban a humillar en este camino? Si en este camino, el principio del camino es la humillación. O sea que si le están humillando, lo están humillando, está en el camino. Porque si usted vea todos los defectos que venían siendo José formados por la mala crianza de papá, porque ya mamá no estaba, y sus hermanos, y estaba viendo cómo las madres malcriaron a sus hermanos y venía de una mala formación. Usted sus problemas que tuvo, quizá, ¿verdad? Hasta ahorita era porque no le formaron bien. Y quizás sus padres no fueron los culpables, porque sus padres también fueron mal formados por sus abuelos. Y si nos vamos más atrás de los abuelos, los papás de los abuelos mal formaron a los abuelos. Y entonces viene uno conociendo lo que es una cadena generacional de maldición, y esos demonios y esos espíritus vienen reclamando posiciones en su familia. Por eso es que cuando en una familia hay muchos borrachos, todos terminan siendo borrachos hasta que llega un cristiano y rompe eso. Pero si el cristiano no rompe eso, sigue la cadena generacional. En mi familia, bueno, siempre había algún indigente o alguna persona borracha. A mí me tocó romper, le doy gracias al Señor porque permitió romper eso. No me fue fácil, pero vencí. ¿Me entiende? Y yo sé que usted ha vencido. En algunas familias hablábamos también de que hay doncellas o mujeres que no pueden llegar a los 14 años y ya han perdido la virginidad. Y usted dice, ¿por qué pasa eso si yo la cuidé? Porque la abuela y la tatarabuela y la otra es un espíritu que, como usted no es cristiano, su hija se le mete y hace que la hija desee eso. Porque eso es un deseo que siente la persona y termina el enemigo enrollándola. Nosotros vimos un caso que tuvimos, un último caso, ¿verdad? Que no me lo reservo, de una niña de 13 años. 13 años debe tener más o menos. 12 años. 12 años. La mamá tiene el esposo y el esposo le lleva como 35 años. Y entonces, ¿qué pasó? Que esta niña tenía un romance con uno que le lleva como 35 años. O sea, un pedófilo. Y cuando la enfrentamos, ¿qué hablamos? ¿Qué dice? Ella dijo que era porque él la trataba bien y le hablaba bonito. ¿Qué pasa de una niña de 13 años y un viejo, porque un viejo sinvergüenza, casi 50 y pico de años, hermano? O de 45. Provoca, es bueno desaparecer o no. Y ella lo ve normal porque mi mamá se la llevaron a los 16. Y cuando se la llevaron a los 16, mi papá tenía 40 y pico. ¿La está reclamando o no la está reclamando? Un pasado feo. Es un demonio, hermano. Por eso es que no le echamos culpa a la gente, sino que empezamos a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que son espíritus que se meten en los pensamientos y hacen que las personas deseen cosas y terminan haciendo lo que no querían hacer. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque uno termina haciendo lo que uno no quiere hacer. ¿O no es así? Usted dice, yo sé que eso es malo y no lo quería hacer, pero terminé haciéndolo. ¿Y por qué terminó haciéndolo? ¿Quién le impulsó o qué le impulsó? La gente cuando sufre de azúcar le dice, usted no puede comer dulce. Mientras usted no le digan eso, usted come su dulce tranquilo, no es tan dulcera. Pero el día que le prohíben el dulce, usted quiere vivir metido en una panadería. ¿O no es así? Lo que usted le prohíben es lo que a usted más le llama la atención. Es como una inversa. Entonces las madres, ¿verdad? A veces le prohíben el noviecito a la muchacha y la muchacha termina yéndose. Entonces lo que hay que jugarle la psicología inversa. Así que trabaja el enemigo. Hija, usted es mi amigo, usted tiene que decirme porque yo quiero que usted no cometa los mismos errores que yo cometí.
Y usted se la gana como amiga y deja de estar cayéndole a palo y prohibiéndole porque se la está zumbando al enemigo, porque así trabaja el enemigo. Y usted le dice, oye, ese hija puta tiene malos ojos, ¿verdad? Bueno, si es el que a usted le gusta, pero es bien feo. Y usted, ¿verdad? Le va quitando sin peleárselo, usted se le va quitando la máscara al enemigo. Y cuando ella, ay, ¿verdad, mamá? Es feo. Sí, es feo, que se ve mejor. Si quiere, yo la ayudo. Y se la gana, yo no sé si usted me canta, ¿verdad? Pero si usted empieza a peleárselo y a peleárselo, ella termina yéndose. Porque a los hijos les encanta llevarle la contraria a los padres. Eso es algo genético. Eso es algo genético. Usted le pregunta a las madres, ¿usted quería que ese fuera el yerno? No lo quería, pero ella lo escogió. ¿Y qué voy a hacer? Se lo peleé hasta el final, pero terminó metiéndolo en la casa. Así es, hermano. Y usted dice, bueno, no pude hacer nada con ellos, pero con los nietos sí no me la van a llevar. A mí las nietas se la posó sobre mi cadáver porque ya sé cómo es. Porque ya le robaron las hijas. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Hermano, eso uno lo va adiestrándose por medio de lo que aquí vimos. Y nosotros tocamos la historia de Dina, ¿verdad? Cuando los hijos, los hermanos vieron que le amargaron la vida, o sea, le desgraciaron a la hija, a su hija, a su hermana hembra. Imagínense, una sola hembra, y estos que eran fieros, mataron todo un pueblo. Porque son espíritus, hermano. Ok, vamos entonces al capítulo 37, porque vamos a entrar a José. José es vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Aquí empezando a leer, vamos a leer algunos versículos y usted no se vaya con duda. Cualquier cosa que usted tenga y usted la pregunta, o si quiere ampliar lo que estamos dando, usted tiene la capacidad. Usted me dice, yo le doy el espacio y usted expone lo que está entendiendo en ese versículo. Capítulo 37 de Génesis. ¿Estamos allí? Dice así: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vea, aquí los hermanos que me están narrando, no me están narrando que estaban todos los hermanos. Dice que eran los hijos de Silpa y los hijos de ¿quién? De Bilha, que eran las criadas, las siervas. ¿Verdad que un hijo por fuera del matrimonio no es lo mismo que el legítimo? Y usted cree, no lo dice la Biblia, pero estamos metiéndonos y enfocándonos ahí. ¿Usted cree que estas mujeres no se sentían usadas, las criadas? ¿Y que le pudieron haber influenciado a sus hijos en contra de sus hermanos? Por lo menos el hermano mío, el padrastro que estaba, ¿verdad? Cuando no tenía hijos, nosotros éramos los mejores. Porque él destruyó un hogar, pero el enemigo es otra historia. Y cuando nacen los de él, nosotros pasamos un segundo plano. Y cuando a medida que crecimos, él le enseñó a sus hijos que nosotros no éramos sus hermanos. Que nosotros éramos unos extraños, que en la casa, que es. Y el hijo de él, su primogénito, que ya no está entre los mortales, él se crió con eso porque él lo formó así. Y en un cumpleaños de mi mamá, porque él no me veía como su hermano, partió una botella, me dio una puñalada y me mató. 60 puntos entre corazón y pulmón porque su papá lo indujo. Así de sencillo. ¿Y usted cree que a veces usted tiene sus hijos y usted es cuidadoso cuando papá se separó y usted no le suelta a los hijos? No, ya va, porque a mí me lo va a llevar tú y que con qué clase loca sé yo que tú te metiste y que me va a maltratar a mis muchachos o no los maltrata? ¿Cuántos muchachos no han maltratado porque usted se lo dice? Su papá también, sí, pero tiene que ver la madre a dónde van a ir sus hijos. ¿Cuántos hijos no han sido abusados por tíos? ¿O no? Por tíos. Bueno, las mujeres se ven más feos, ¿verdad? Pero en los hombres, hermanos, porque imagínense que un niño, ¿cuántos niños no han sido abusados y se callan porque les da pena, ¿verdad, hermano Pablo? ¿Cuántos hijos no han sido abusados
Y ellos crecen con eso y usted dice, yo no entiendo la conducta de mi hijo. ¿Qué le estará pasando? Y usted tiene que saber que cuando usted le dice, hijo, vaya donde fulano, y él no quiere ir, algo está pasando, no quiere ir allá porque se siente en peligro. Y ahí es donde usted se le enciende las alarmas, ya va, yo ven acá, porque usted no quiere ir allá. Sean sinceros, yo no le voy a pegar, yo más bien estoy para protegerlo. Cuando él siente la protección y el cariño que aquel le dice todo. Nosotros hemos tenido casos así, ¿saben? Nos los guardamos por ética, pero nosotros hemos tenido casos fuertes donde los muchachos y las muchachas tienen una conducta terrible porque han sido abusados. Y los padres inocentes, hermano. ¿O no es así? Por eso es que ser papá y mamá no es cualquier cosa, ¿sabes? Y a veces hay mujeres que dejan los hijos con cualquiera. Con cualquiera. Nosotros nos metimos en una oración fuerte en un tiempo donde querían aprobar una ley. Eso lo vimos nosotros por el Ministerio de Educación, donde se le iba a dejar que los homosexuales, hermanos, ya declarados, ¿verdad? Abiertamente, ellos tienen igualdad de género y querían meter esa ley y que ellos pudieran dar clase al kinder y preescolar a los niños. ¿Usted dejaría a su hijo como un homosexual? Porque mire, no, ¿por qué? Sí, y nosotros nos tocó guerrear, nos tocó luchar. No, pero es que ya va, eso es contra la Biblia, eso va contra. No, porque el mundo, no, que el mundo haga lo que quiera. Nosotros estamos en Venezuela. Aquí nosotros tenemos que regirnos por lo que diga Dios si queremos ser bendecidos, hermano. Y en otros países se acepta de que dos personas del mismo sexo se unan y que también tienen permiso para adoptar. ¿Y usted ve eso bien? Entonces, ¿cómo está el enemigo ganando territorio para destruir la vida de las personas? Gloria a Dios, porque en Venezuela, a pesar de todo, hermano, seguimos manteniendo la palabra del Señor. Seguimos batallando para que se mantengan los principios y la ética que la Biblia nos enseña como personas. Porque la Biblia nos enseña valores. Hizo Dios al hombre varón y hembra, los creó. A nosotros no nos pueden meter, por lo menos un hermano pastor que le tocó presentar una tesis, se graduó y estaba estudiando de noche porque no había estudiado y bueno, siempre no hay edad para aprender, pues. Y él quiso sacar su bachillerato y bueno, ahorita ya tiene un TCU, el hombre ha avanzado bastante. Y cuando lo pusieron a presentar la tesis, a la exposición, tenía que hablar acerca de Darwin y tenía que decir que el hombre venía de la descendencia del mono. Y el hombre dijo, no, ya va, porque es que como yo siendo pastor, cristiano evangélico, ustedes de paso me van a grabar y yo tengo que decir que nosotros venimos del mono, nosotros venimos de Dios, Dios no es mono. Y entonces el hombre dijo, le vamos a quitar entonces, en la tesis no se puede graduar. Pues no me graduaré, pero yo no vendo mis principios, yo conozco de dónde vengo y sé quién soy. Fue probado allí. ¿Y cómo hacemos? Bueno, da el tema. Dijo, bueno, yo puedo dar el tema. Y dice, bueno, y él habló de Charles Darwin, sí, porque al final Dios le dio la estrategia. Ese hombre terminó siendo creyente. Charles Darwin, al final, que nadie habla, terminó siendo creyente y trató de desmentir eso que había dicho, pero ya el daño estaba hecho, hermano. Y él habló y empezó a hablar del mono, y esto lo dijo Darwin, lo dijo aquella, pero después dijo, pero al final el hombre empezó, él se arrepintió y dijo, fui engañado por un demonio, porque el verdadero Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y le metió un mensaje evangelístico. Y la gente, y se graduó. Gracias, Señor. Gracias, porque me permitiste salir vencedor en medio, hermano, de un discurso fuerte, rojo. Si no, no se graduaba. Y ya tenía 3 años estudiando. Yo, pues que me perderé los 3 años. Pero Dios le dio la victoria, hermano. ¿Verdad que fue un gigante que se le presentó? Pero el hombre se paró y venció al gigante. Entonces, hermano, estamos viendo acá que los hijos que estaban, ¿verdad? Esta historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de ¿qué? De 17 años. Ve a un joven de 17 años apacentando las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de ¿quién? De Bilha,
que ya sabemos quiénes son, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que él trabajaba, pero José a lo mejor no lo hacía por mal, hermano. Pero yo no sé si usted se crió entre la familia. Somos 5 hermanos y recuerdo que nosotros nos portábamos mal. Bueno, yo casi nunca me porté tan mal así. Los otros hermanos míos sí eran más tremendos. Pero ellos me decían que no me vas a echar paja. Te vas a portar así, tú eres un cerecito, tú eres un caballero. Yo parece que eso está mal hecho. Puedes perder la vida, vas a cometer. Y uno terminaba, hermano, guardando los labios para que no le dijeran a uno la palabra que usted sabe, que era feo y era como perder el código en el mundo. Pues, oye, eso se ve feo. Hermano, pero si usted está viendo que su hermano está corriendo peligro, no es su deber informar para que no vaya a una cárcel o termine en un cementerio o caiga preso. Y el enemigo trabaja esa psicología con que me vas a vender. Sí, si es por tu bien, yo te vendo, ¿viste? Y dentro de la iglesia hay gente que hay hermanos que están haciendo el mal y dicen, no, yo no lo voy a vender. Y lo ven ministrando y sabiendo que andan mal. Y usted permite que esa persona se muera espiritualmente, que pase por proceso, por usted no abrir la boca. ¿O no es así? Yo veo a un hermano fallando y le digo, mire hermano, venga acá. La Biblia me dice a mí que yo debo restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esto no lo va a saber nadie, esto es entre usted y yo y Dios. A mí me toca, porque cuando usted le toque jalarme la oreja, yo no me voy a poner bravo. Si usted ve mal en mí, llámeme y dígamelo. Se lo voy a agradecer. Pero yo siento que usted está haciendo esto, esto y esto. Y eso está malo porque la Biblia dice lo contrario. Y espero, hermano, que estas palabras sean de un consejo de hermano a hermano. No lo vuelvas a hacer. Si yo veo que lo sigues haciendo, me vas a ver obligado a llamar a 2 testigos. Y yo no quiero llegar a la segunda término. Corrígete. Ya, no ha pasado nada. Yo no vi nada. Aunque sé que lo hiciste, pero yo no vi nada. Te voy a dar una oportunidad de que te regeneres y te restaures. Pero si pasan 15 días y lo veo lo mismo, hermano, yo tengo que llamar a los 2 testigos, ¿o no? Y después, y el pastor, no, que usted me puede llamar lo que usted quiera, porque usted cómplice no me va a hacer de su mal. Porque si yo me quedo callado, soy cómplice. ¿O no es así? Y si no, continúa. Dice que ya no lo tengas como hermano, sino como un gentil. Entonces, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo en la iglesia con que la misma persona viva amargando la vida 1 año, 2 años, 3 años y siga teniéndolo en alto. El que es conflictivo, el que es peleón, el que es de todo, dice con los tales ni os junte. ¿O no lo dice Pablo? Con los tales ni os juntéis. Con los tales, porque no es que no hay amor, es que se le ha dado oportunidad, se le ha dado bastante tiempo y continúan en lo malo. Entonces las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Y un árbol malo, o sea, un fruto malo, un tomate malo, dentro de un guacal le pudre los demás. Porque ¿con qué moral usted me va a venir a mí a reprender si hay alguien que está haciendo lo que le da la gana y no lo reprende? Cuando lo vienen a reprender usted dice, ah, sí, me va a reprender a mí, pues no reprende a fulano. ¿Y por qué no reprendes a fulano? ¿Y por qué no reprendes a aquel? Y usted le toca quedarse callado y voltear la cara para otro lado. Tiene razón. ¿O no es así? Y esto estaba pasando, hermano, en la familia. Y estoy hablando dentro de la familia. Entonces José, viendo lo malo, yo creo que José hacía bien. Mira, papá, mis hermanos no andan bien. Andan haciendo lo malo. Pero ¿qué le trajo esto? Vea. El 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Aquí quién hizo el mal? ¿José o el padre? El padre cometió un error, porque está bien, siempre va a haber un preferido, hermano. Que usted diga que no, si es así, eso es verídico. Si usted tiene 7 hijos, los 7 no los ama igual. No sea mentiroso ni mentirosa. Siempre va a haber uno que usted dice, por dentro, este es mío, este es la mía. Pero trate de que no se le note. Por el amor de Dios, no lo exponga a que sus otros hermanos lo odien y lo maten. Porque Jacob, en vez de proteger a José, creía que lo estaba protegiendo y se lo estaba zumbando a los lobos.
Entonces a veces uno hay que protegiendo a una gente lo que está es destruyéndolo. Porque el amor lo cegó. Y aquí dice que José era hijo de ¿quién? De Raquel. Y quién sabe cuántas cantaletas no había tenido, o cuántos problemas no había tenido Raquel con Jacob por no poder tener hijos. Cuando verdaderamente tiene hijos, dijo, oye, Dios es bueno, me dio un hijo con la mujer que yo amo. Y vieron a José como el fruto del amor. Pero los otros no, los otros eran hijos por negocio, hermano. Y te miran, hermano, ¿cómo es eso? Señor, ¿me das permiso tengo que entrar en esa área? Mire, hay hijos que no son deseados. ¿Sí o no? Que hay problemas en el hogar, la mujer se le olvidó la pastilla, se descuidó y quedé embarazada. Yo no quería tener ese muchacho. Ya el rechazo viene en la barriga. Ya el feto, lo que se está formando ahí, ya viene con rechazo, porque la madre no lo quería, ni el papá, que después con el tiempo usted lo quiere es otra cosa. Pero hay hijos que no son deseados, o es mentira. No hay como un hijo deseado, que usted lo busque con ansia y lo busque y no lo he podido tener. Cuando le dan la noticia usted brinca y dice, lo estamos esperando, estamos anhelando a ese muchacho. Es un muchacho que viene bien, con amor, con cariño, y usted lo cuida. Bueno, Jacob quería ese muchacho con Raquel y se le apareció de 11 y ya tenía 10 adelante. Y como José era el más pequeño, era el consentido, hermano. Mi papá tuvo el último ahorita a los 61. Sí. Eso fue un vellón que mi papá puso. Yo le dije a Dios, bueno, cuando tú me vas a dar mi descendencia, el Señor me dijo, usted no busque más, yo se las corro. Cuando yo se la dé, se la entrego yo. Amén. Porque yo busqué en un tiempo y me las corrió toditas. Yo dije, no, yo no pierdo más mi tiempo, no te voy a ganar. Así que un muco no soy. Yo tengo deseo, soy hombre y sé cómo es el asunto, ¿me entiendes? Solo que no puedo irme contra porque quise pelear con Dios y me dijo, pruébame y te quito el vigor. Le dije, no me vayas a quitar el vigor. Entonces, pórtate derecho y deja de estar viendo a los lados. Concéntrate en mí, que en lo que tú menos pienses, yo te doy tu doncella. Esa viene porque me prometió 3 hijos. También vienen mis 3 hijos, ¿me entiendes? Y cuando yo le dije al Señor, y después de Dios me la va a dar, me dijo, ¿quieres que te prueben eso? Le dije, sí, dame algo que yo sea contundente. Me dijo, yo doy el vigor y lo quito. Hay muchachos de 20, 21 que no tienen vigor, y hay viejos que tienen vigor, pues yo se lo doy. Le dije, pruébamelo para ver. A los 3 meses mi papá me dijo, la gorda está embarazada. Y yo, mi papá con 61 años me dijo, sí, claro, yo todavía estoy fuerte. ¿Qué te pasa a ti? Yo soy un patriarca. Le dije, bueno, yo soy un hijo de patriarca. Claro, yo también saqué pecho. No, mi papá con 61. No, yo estoy comenzando la vida. Ven. ¿Me habló Dios o no me habló? Me dijo, ya te voy a mostrar que si yo soy Dios y a ver si es que no, yo fui yo el que te hablé. No, qué tremendo es Dios. Y mi papá me dice, mira, a veces antes que yo me vaya me dejan que sea uno. Es que ese que por ahí vienen 3. Cuidado si no vienen en el mismo golpe. Porque nosotros casi todos somos morochos. Le dije, pero yo voy a romper el protocolo. Voy a meter 3 en el saco de un solo golpe. Por tanta espera. ¿Sí o no? Pueden venir 3, me dijo 3, no me dijo cómo, no me dijo si 1, si venían 2 y después 1, pero pueden venir 3 de un solo golpe. Yo le digo, yo estoy obstinado, Señor, ya cansado de que tu hermana tuvo morocho, el otro tuvo gemelo, la otra tuvo morocho. No, yo quiero 3, yo voy a marcar el protocolo, a ver si este fue el que metió 3, este fue el que rompió con eso. ¿Entiendes, hermano? Eso es creerle a Dios. Y de ahí me quedé más tranquilo. Le dije, yo no peleo más contigo, Señor. Yo no voy a gastar mi saliva porque si me la vas a correr, ¿para qué? ¿Cómo yo gano? Mejor yo me dedico a lo tuyo. Sorprende. Pero la gente no entiende eso, hermano. Y yo peleaba con él. Yo le decía a los demás, pueden hacer desastre, pueden hacer los demás, y usted no. Usted no. Esto es una bendición que, no sé, tómalo como tú quieras, pero contigo es diferente. Por eso Dios me ha dado lo que yo le enseño. Es un precio. La sabiduría es un precio. El conocimiento, eso es un precio que hay que pagar solo. Hasta que Él quiera. Entonces les aclaré esa duda. ¿Están ahí pensando? No. Dios, no. Claro que no, ¿verdad? No, Señor.
Señor reprende el diablo. Sí, hay unos que se hicieron eunucos, como Pablo y esto, pero ellos tenían deseo, pero pudieron controlar y se dedicaron a Dios. Pero no, yo estoy esperando mi descendencia, no se crea. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Bueno, dice que Israel amaba más a José que a sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le había dado la túnica de colores, ¿verdad? Ok. Sí, el 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vea lo que estaba haciendo la conducta de Jacob. Por sobreproteger a José y por darle un regalo a este y no a los otros, sus hermanos no podían ya ni siquiera hablarle pacíficamente, sino que le hablaban irónicamente y lo vivían molestando, hermano. ¿Cómo se crió usted entre sus hermanos si siempre usted era la ovejita negra y lo saboteaban y le golpeaban? Si usted es el menor, ustedes los hermanos le pasaban por encima, o yo nada más pasé por eso. Yo fui el mayor, pues, pero yo vi mis hermanos como, ¿verdad? Y familias de otros hermanos como los vejaban. Por ser el menor, usted no va, usted se queda. Él sí, él no sale, y siempre le compraban a este y a este no le compraban, y eso causaba dolor. Usted teniendo 5 hijos es capaz de regalarle algo a uno y a dejar a otro sin regalo. ¿Haría usted eso? En ese tiempo no éramos cristianos y hablábamos de niños Jesús. Y entonces, hermano, había una familia que tenía como 11 muchachos. Y esos 11 muchachos, hermano, el hombre no era cristiano. No estoy hablando de mi familia, sino conocido. Él tenía 3 que eran de él y los otros no. Pues el niño Jesús le venía a los otros 3 y a los otros no le traía. Y entonces le metían una psicología a los niños. No, es que el niño Jesús después le va a traer. Lo que pasa es que le trajo y pues ellos se portaron bien. Ustedes se han portado mal, mentirosos. Y los más que se portaban mal eran los 3 que le había traído, entre comillas, el niño Jesús. No es que era el niño Jesús, es que eran hijos del Señor. Y como los otros no eran, a un segundo plano. De esa familia se levantaron, hermano, casi mataron a 4, se levantaron como delincuentes. Y ellos cuando crecían decían, no, ahorita nos es broma porque somos pequeños, pero nosotros vamos a crecer un día. Un día nos las van a pagar. Y hay gente, jóvenes, que viven bravos con la sociedad. Pagan su rabieta con el mundo, porque fueron maltratados en el hogar. Y esta familia no escapó de eso, porque tenían hermanastros. Y las mujeres no supieron tampoco darle consejo y que se unieran como familia, sino que era una rivalidad. Hermano, si las mujeres, imagínate, se negociaban para estar con el hombre, ¿qué le podían enseñar a los hijos? No, gánele a su hermano. No, usted es el mejor. Usted es el que va a heredar. Y estos hermanos, yo te vio cómo crecieron ellos, ¿verdad? Todos los males que hicieron. El amor era un negocio y competencia. Sí. ¿Y será que eso hay en la familia a veces? Tremendo. Ahora ve, el 5 dice, José era un muchacho joven y con dones, en vez de quedarse callado. El hombre era inexperto en los conocimientos de Dios. Y esto lo metió en problemas. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a quién. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No hay nada más que le dé rabia a sus hermanos que no lo quieren, que usted le diga que usted va a montar un negocio. O que usted vea, a los viejos de antes le decían, no abra hasta que se le dé el negocio, porque hay vistas que tumban coco y los pelan en el aire, decía mi abuelo. Usted cuando vaya a hacer algo, ni diga nada, ni hable, ore en silencio, porque el diablo es malo. Y que a que le trabaja y le tumba el negocio. Yo conocí la rivalidad entre 2 hermanos de la iglesia. Esto pasó en una iglesia. El varón vio un negocio y se lo comentó al otro. Y le dijo, yo voy a conseguir una platica, no la tengo, pero la voy a ver y eso es un palo, hermano. Dios me dio esa visión. El otro sí tenía un poquito de plata y fue y montó la barbería donde le iba a montar el otro. Y cuando el otro pasó y lo vio, le dijo, varón, ¿qué pasó? Yo te dije mi sueño, pero era, papá, este mundo es el que tiene, invierte. Si quieres yo te doy empleo y me trabaja. No, varón, me tumbaste el negocio. ¿Pasa o no pasa? Vamos.
Eso se ve. Entonces no cuente su sueño. Lo que usted, su sueño, guárdeselo. Cuéntalo después que estén hechos, realizados. Porque los hermanos de José dijeron, ya viene el soñador, el hijito de papá, el que nadie lo puede ver. El 7 dice, y aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, una pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No hay nada más fuerte que usted empiece a soltar los dones que Dios le ha dado. Dígame si la iglesia se alegra. No toda se alegra. Porque si Dios le da para que cante, usted canta, usted predica, usted toca y usted ve y se va desarrollando más. Esa gente empieza a caer pesada. Y el que no tiene ninguno empieza a decir, está altivo. El hermano es altivo. No, no es altivo, que tú no tienes ninguno y te da envidia. Di la verdad, o no es así. Eres envidioso, estás envidiando lo que al otro le ha dado, pero ¿por qué no le has dicho, hermano? ¿Y por qué Dios te ha dado tanto? Cuéntame de tus desiertos, cuéntame de tus historias, ¿qué has tenido que dejar tú para que Dios te dé cosas? Porque Dios no le da nada a nadie gratis, sino que Dios a todos nos pone un precio. El que paga el precio, Dios le da lo que él pagó. Esto no es regalado, hermano. Y eso es lo que a veces pasa, que la envidia se nota cuando usted ve a la gente hablando, porque dice que de la abundancia del corazón habla. Y cuando usted ve que alguien se le acerca a hablarle mal de alguien, tiene envidia, tiene celo, o no es así, tiene rencor y necesita ser restaurado, o necesita ser restaurada en ese caso. Entonces vea, Jacob debió haber, vamos a ver qué dice José, porque José va a su padre. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, que es papá y mamá, 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, una pregunta, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después se fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora una pregunta que yo le voy a hacer aquí. ¿Será que un padre no sabe la conducta de todos sus hijos? ¿Será que Jacob no sabía que sus hermanos envidiaban a José? ¿No sabía Jacob que por la información que le traía José, sus hermanos le odiarían más todavía? Y va y lo envía a la cueva, hermano. Vaya y me trae información. ¿Será que Jacob lo estaba cuidando o se lo estaba zumbando al enemigo? Sin querer. Estamos hablando sin querer. Ningún padre quiere mal para su hijo. Jacob pensaría, no, yo necesito estar informado de lo que están haciendo los otros que no son muy buena conducta, pero mandaba al inocente y al noble. Pudo haberlo enviado para tener pruebas físicas y hasta ver hasta dónde iban a llegar los hermanos. Sí, pero mirando en el riesgo que lo metió, porque vamos a seguir leyendo. O sea, es el riesgo en que, porque si tú pones a un hermano a traer información de otra, lo vas a poner a pelear. Y esos errores se cometieron. Por eso Jacob tuvo que llorar mucho y pagar mucho, porque cometió muchos errores en la familia, cosa que no queremos que ustedes cometan, ni yo tampoco. Dice, y sus hermanos, estamos en el 15, ¿no? Y lo halló un hombre andando
andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Este es el enemigo, ¿sabe? Cuando David también dice que andaba por ahí, vino un errante, ¿te acuerdas? Que el profeta le dice, ya venía un hombre errante. Y entonces el hombre llegó y mató la corderita y se la dio al errante. ¿Me entiende? El errante, esto es espiritual. Eso es cuando usted está así y le llega un pensamiento, usted sabe que no es de Dios, y usted mata y come del pecado, del fruto. Ese es el enemigo, y usted le da un poder y eso le va a traer una consecuencia. Entonces aquí dice que este hombre, ¿verdad? Lo que estaba era tendiéndole el lazo, la trampa a José para llevarlo al plan que tenía con sus hermanos. Entonces a veces el enemigo nos va a tender trampa. ¿Y a quién va a usar? Va a usar gente, hermano. El enemigo va a usar gente para tratar de llevarlo a usted a una trampa. Dice, y aquel hombre respondió, el 16, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido, y de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y tomémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, que es el primogénito, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Qué entiende usted allí? ¿Qué fue lo primero que le quitaron? Porque ¿qué les había causado más daños a ellos? El regalo que le había dado el padre a ellos. Esta es la túnica de colores del soñador. Y nosotros que también somos hijos, no nos dan nada. Yo no sé si te está entendiendo, hermano. Como cuando el Señor le da dones y talentos a una persona mientras la otra no lo... Exacto. Pero cuando aquella persona siente envidia, ¿qué es lo primero que te va a atacar? La unción que tiene, lo que Dios te ha entregado. La gracia va a tratar de apagarla. Lo primero que ellos hicieron fue quitarle la capa. Pero la capa también representa en el mundo espiritual cobertura. Y la cobertura era su padre. En este caso, hermano, llévalo a lo terrenal. Sí, cuando un hermano es muy usado, una hermana es muy usada, su cobertura es el pastor o la pastora que está en turno. ¿Qué van a hacer los hermanos con envidia? Van a tratar de causar división, van a tratar de separarlo de la cobertura para poderlo destruir. ¿Será que eso pasa? Cuando alguien está siendo usado mucho, los que tienen envidia van a tratar de que no es que no lo podemos tocar mientras está bajo esa cobertura. Hay que quitarlo. Hay que inventar trampa. Hay que, no sé, hay que hacer algo, pero hay que alejarlo de al lado para después atacarlo. ¿Te está entendiendo? Más de lo que yo creo. Gloria a Dios. Eso lo viví yo. Carne propia. Y le dije, estamos en el 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, una pregunta, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, Judá representa la tribu de Judá, de ahí viene Cristo. ¿Qué hace? Que Judá se convirtió en un intercesor, un intermediario, porque él dijo, bueno, vendámoslo, permitamos que pase sufrimiento, que pase cárceles, que pase cuestiones, pero Judá lo que estaba diciendo es, con el tiempo vendrá Cristo y los volverá a traer al Padre. Porque el pensamiento de Judá era volver a juntarlo con su papá, porque sus otros hermanos no lo iban a dejar, hermano. Y tiene una similitud con Cristo. Porque Dios permite, por causa del pecado de Adán, que el enemigo nos zarandee, que nos golpee, que nos humille, pero esto lo permite Dios para que al final Cristo viniese y nos reconciliase nuevamente con nuestro Padre, que es el Dios creador. ¿Sí me entienden? No los mataron, pero sí Dios dijo, pero los van a pasar por Egipto. O sea, el Egipto es el mundo. En el mundo los van a tratar mal. Van a pasar muchas cosas, pero ustedes volverán a mí. Y esa es la esperanza que tenemos, de estar nuevamente con nuestro Padre. El 29 dice, después Rubén volvió al cisterna y lo ayudó. Notamos el 28, ¿verdad? Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén, volviendo al cisterna, no halló a José dentro y rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Porque él era responsable. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Comienza el proceso. Ahora, hermano, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de corazón tenían los otros 10 hijos? Porque Benjamín ya había nacido, pero recuerde que Benjamín era hermano de José, de papá y mamá. Pero los otros 10 hijos que sabían la verdad, vieron a su padre todos esos años sufriendo y no le pudieron decir, o sea, arrepentirse, papá, José no está muerto, nosotros lo vendimos. Vamos a buscarlo. Fuerte, ¿verdad? O sea, viendo a su papá sufriendo, agonizando, que no podía asimilar y tantos años pasaron, y si Dios no los descubre, no suelta la lengua, hermano. ¿Será que hay gente que tiene pecados guardados y no los quiere soltar? Es mejor confesar la maldad que hemos hecho, ¿no? Es mejor ir y hacernos libres. Hacernos libres, hermano. Eso sí tenía David, tenía mucho de que eso lo vamos a ver ahorita finalizando. Dice que Benjamín fue más tremendo, pero Dios le da la oportunidad de arrepentirse, hermano. Porque Benjamín venía de un trauma. Benjamín viene de que tu hermano, tu mamá murió en el parto. O sea, ¿cómo se siente un hijo cuando le dice, usted nació y usted en el parto, usted mató a su mamá? Y de paso, bueno, su hijo, su hermano mayor, que era de papá y mamá, se murió también. ¿Cómo se crearía Benjamín? Y quizás los otros dirían, no, ahora no es José, ahora es Benjamín, vamos por Benjamín. Porque el problema es que cuando la envidia está en una persona, no importa que venga alguien que esté ungido. A lo mejor quitan ese y viene otro ungido y le van a hacer la guerra al otro ungido, y todo el que venga ungido le van a hacer la guerra porque ellos quieren la unción del que tiene la unción. Y ese es el problema, hermano. Que nosotros debemos aprender a examinarnos si en nuestro corazón hay envidia. Yo sé si en mi corazón hay envidia.
Si yo veo que pasó una semana y de repente no me ponen y yo siento que como que se me va a engrosar el corazón, no, ¿qué pasa? Ya va, Señor, todos tienen oportunidad. ¿Acaso yo soy la última pesicola? No, ¿qué pasó? Vamos a doblar rodillas. Dios, me gusta eso. Pero hay gente que no lo pone una semana y empiezan a hablar así o no, y empiezan a blasfemar y empiezan a decir, no, hermano. Uno tiene que saber que los demás también tienen derecho y usted debe alegrarse por el crecimiento de otros. Eso es lo que le va a dar garantía que su corazón está limpio, que está sano. Pero si nosotros sentimos malestar por la prosperidad de otros, hay enfermedad en nosotros y tenemos necesidad de que Dios nos cure o no. Yo debo alegrarme por el bienestar de todos, hermanos. Yo creo que no nos va a dar chance de entrar en Benjamín, entramos en la otra, pero vamos a terminar a José. Amén. Ok, bueno, José es vendido, hermano. Vámonos al capítulo 39, ¿verdad? José, como fue el que se crió con su papá, tuvo principios y valores, tuvo privilegios que no tuvieron nosotros, porque siempre el que está al lado de papá es el que agarra las costumbres. Y Jacob, acuérdese que era un zorro viejo, ¿verdad? Que si Jacob era un hombre fuerte, fiero. Y miren lo que pasó. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y hasta en la casa próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, una pregunta que nos hacemos: si Jehová estaba con José, ¿por qué Jehová permite que José lo vendiera? Escucho. Ajá, pero ¿por qué él permite? Porque lo estaba guardando su hermano. Ajá. Porque si Dios podía hacer todo lo que quisiera hacer, pero José estaba corriendo riesgo su vida ya en manos de sus hermanos. ¿Qué iba a decir algo, hermano? Él lo estaba preparando, lo llevó a ese lugar para ser preparado. Acuérdate que él pasa a ese lugar a ser un gobernante. Él agarró, realmente obtuvo desde los maltratos donde fue llevado a ese lugar hasta el lugar donde el Señor lo puso en alto. Ok. Y los sueños que tuvo. Él se fue con sus dones en el día. Sí, pero yo entiendo la parte que me están hablando en la parte de Dios. Esa es la parte de Dios. Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce el día de mañana, que antes que ya no ha pasado el día de mañana, ya Dios lo conoce y Dios nos lo narra y nos lo pone en una historia acá. Pero la pregunta es humanamente: ¿por qué Dios tiene que en su permisología apartar a José de su familia? ¿Será que José iba a ser el hombre que era si lo dejaban criándose en medio de donde se estaba criando? Esa es la respuesta. Con todo lo que pasó, Dios igualito lo guardó. Claro, en el entorno donde estaba José, si José fuese permanecido con sus hermanos, ¿qué fuese pasado? Entonces a veces Dios nos aísla de situaciones que a nosotros nos duelen, porque son personas que están alrededor nuestra, que nosotros apreciamos, que nosotros queremos, pero Dios permite circunstancias para alejarnos de esas personas, porque nosotros no estamos oyendo lo que están planificando en contra de nosotros. Pero Dios sí, Dios dice: te saco de ese lugar porque están planificando tu muerte, y antes que a ti te maten, yo te muevo del lugar y te preparo, pero después te traeré en victoria, y ellos se postrarán delante de ti. ¿Sí entienden? Ya Dios le había dado el sueño a José. José tenía que callárselo, pero como era un muchacho inexperto, él pensó en su inocencia que sus hermanos se iban a alegrar, y sus hermanos lo que hicieron fue odiarlo más. A lo mejor Dios le ha dado dones y le ha dado desarrollo a usted, y usted lo cuenta a sus hermanos y usted cree que sus hermanos se van a alegrar, pero lo que hace es que sus hermanos terminen odiando. ¿Pasa o no pasa? Porque la inocencia nos hace, hermano, a veces ver todo bien. Y alrededor nuestro el enemigo tiene mentes trabajando para querer destruirnos. Y Dios, sabiendo que a José lo querían destruir, Dios en su diosidad prepara el escenario, prepara que lo vendan, porque iba a trabajar primeramente con José, porque ya estaba siendo mal formado, pero también iba a enseñar a aquella familia, iba a libertar a una familia completa.
Jacob tenía que sufrir. Diga, hermana. Esa historia de José es tremenda, porque, oye, me estoy viendo ahí también, porque a mí también me pasó algo así como José, que yo no fui criada con mi familia, y entonces ahorita estoy viendo que José era tu propósito, Señor, que tú me sacaste de mi familia un tiempo, porque quizás a lo mejor yo no iba a ser cristiano. Es tremendo. O sea, creo que cada cosa que a nosotros nos ha acontecido nos ha servido para llegar a Cristo. A mí me sirvió la puñalada. No fue el mejor escenario, pero fue lo que me trajo a Dios. Yo bendigo ese día. Yo bendigo ese día en que me mataron porque volví a nacer, pero para servirle a Cristo. Morí para el mundo, pero nací para Cristo. Y Él me marcó y ahí tengo la marca aquí. Es una J que yo tengo ahí, me dejó una J en mi costado izquierdo, eres mío, eres de mi propiedad. Y aquí en adelante, para el Evangelio. Son marcas, hermano. Claro, sufrí. ¿A quién le va a gustar que un hermano lo mate? Y al principio dije, Señor, tanta gente en el mundo. Tanta gente, millones de gente. Y vas a agarrar un hermano mío. Oye, tú tienes unas historias y unas novelas. Me dijo, no, porque con él lo ves todos los días. A ti te puñale a alguien y tú no lo ves y lo perdonas. Pero este tiene que verlo todos los días a la cara, para que lo perdone, para que aprendas a perdonar. Le dijo, oye, tú si eres cruel, Señor, me va a meter enemigo al lado, me lo va a poner. Y él me veía así, yo cristiano, y cuando me tocaba predicar, él todavía era mundano y me veía así que. Y yo venía del mundo también, y lo veía así, Dios te bendiga, pero en mi corazón lo tenía agarrado por el cuello, lo veía así, gritándole. Y me iba a llorar para la iglesia, Señor, todavía no estoy sano, lo quiero estrangular. ¿Sí me entiende? Uno tiene que hablar verdad y el Señor, estoy crudo. Estoy crudo. Esa es la parte más difícil que yo de esa historia. Que es la parte de todo lo que le hicieron, el amor de José en perdonar y volverse la bendición de su familia. Porque lo ayudó el Señor. De ahí después vamos a ver. Porque al principio no era así. Entonces le digo, es tremendo, hermano. Porque Dios te mete en unos escenarios que no son los mejores. Tú dices, trae la misma piedrita, Señor. Esa es la que tengo ahí para enseñarte. Ese es el que tiene que andar como para arriba y para abajo con el mismo. Y tú, Señor, ¿le doy? No. ¿Te lo mando o te la mando? No. Ámala. Ay, qué difícil es, Señor. Hay que amar, Señor. Amén. Enséñame a amar, Señor. Porque si se me sale en una de esas la carne, no respondo. Sí, porque te juró una canción, no llega tanto la gotica y la gotica y la gotica y la gotica. Le dije, Señor, tú me diste un espíritu terrible de profecía que lo he aprendido a guardar porque cuando abría mi boca, bueno, eso lo dará testimonio a otro. Yo le dije, se me vaya a salir como Pablo, una de esas disertación. Usted no sabía que cuando Pablo estaba predicando había una gente que lo estaba obstinando tanto que llegó y dijo, este hombre lo tenía hasta alto y dijo, las mismas tinieblas caigan sobre ti y quede ciego, y salió ciego de la congregación. Porque lo hicieron allá. Y el diablo está esperando, porque el diablo tiene esto, el diablo no tiene poder. Pero el diablo sabe quién tiene poder y el diablo dice, lo voy a irritar, lo voy a molestar, lo voy a jurungar, porque en lo que se le abra la boca, en la palabra que suelte voy a trabajar. Entonces te irrita tanto el profeta y lo irrita hasta que el profeta lo maldice y el diablo dice, listo, lo voy a destruir porque el profeta habló. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo se llama ese don que eso que una persona dice algo y pase? Ese es el don profético. Ese es un don de que Dios da. Eso sí, Dios dice, te lo doy, cabezón, pero si hay sangre inocente que se derrama, te la cobro. Porque te dice lo bueno y pasa, pero dice lo malo y también pasa. Más lo malo. Ajá. Entonces me está entendiendo. Entonces yo cuando veo que hay un verdadero hijo de Dios, yo no lo irrito yo, porque si se irrita y me lanza la maldición, seguro que me va a caer. ¿Me entiendes? Eliseo comenzando ministerio. Dice que unos jóvenes 42 empezaron a decirle, sube calvo, sube calvo, sube calvo, empezaron a jurungarlo. Y el hombre dijo, no, yo voy a estrenar este don que me dieron ahorita, me acabó de caer el manto. Y llegó y le lanzó una maldición, salieron dos osos y se comieron 42 jóvenes. Entonces no jurungue los ungidos, deje quieto al que esté quieto. ¿Sí o no? Deje quieto al que esté quieto, porque se está guardando la lengua desde hace rato. Y te lo sigue irritando. Y yo digo, Señor, si yo abro mi boca y maldigo, no sé, no respondo.
¿Me entiendes? No respondo. Porque hermano, tiene paciencia. ¿Me entiendes? Y si yo le enseño algunas allí más adelante, no ahorita, oraciones de David, hablando de Jesús, Jesús maldijo y dijo: no los perdones y esté Satanás a la diestra. ¿Sí o no? ¿Usted no le esos salmos? Entonces no jurungue ni se meta donde nadie lo ha llamado. Deje la gente quieta. Porque si usted jurunga a uno que no es de Dios, no hay problema. Pero si usted jurunga a uno que tiene el don, seguro que no le va a ir bien. Vamos terminando, hermano. Vean lo que dice. Estamos hablando de la gracia de Dios sobre José. Y lo tremendo es que, bueno, ¿cómo se sentiría José? Dice: mas Jehová estaba con José, en el 2, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa. Entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Características de alguien que no está en condiciones como él quisiera, porque nadie quiere este esclavo. Y vendió menos. Y herido, porque José tenía heridas, pero era un proceso. Hay una diferencia entre las heridas que te causan el proceso y las heridas que te causa el pecado. Porque la desobediencia, hermano, va a hacer que todo lo que usted toque se caiga. No prospera. Una gente en pecado es una gente, Isaías dice que es como una mujer que usa un trapo, como el trapo de inmundicia, el cual usa la mujer. Pues en ese tiempo la mujer, cuando tenía el periodo, la costumbre, se metía un trapo. Ahora díganme usted cómo se ve un trapo cuando lo sacan de allí. Así ve Dios el pecado, hermano. Como mujer, como trapo de mujer menstruosa, dice Isaías. Yo, wow, Señor, así ve todo el pecado, así veo yo el pecado. Porque si usted ve y cuando saca el trapo, vea, dice: quédese viendo, así me ves tú, Señor, cuando ando el pecado. Así no ve Dios. Asqueroso, ¿verdad? Asqueroso, hermano. Claro. Y una vez la nana me dijo: no, yo cuando tengo el periodo yo puedo hacer torta. Bueno, le serás tú la única que hace torta y no se te cae, porque cuando la mujer tiene la costumbre y toca la torta, ¿se cae o no? Sí. ¿Qué misterio es? No me lo pregunten. Eso entre Dios y ustedes. Yo hasta ahí no me meto, pero yo le digo lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? Es más, tanto que el hombre no se puede llegar a la mujer cuando está en ese estado. Y dice que eso es ser eterno. Ahora la pregunta, eso es nada más para que usted se lo lleve. No es que el hermano dijo y prohibió. ¿Será que cuando una mujer tiene su costumbre, se verá bien que se monte aquí? Eso es entre ustedes y Dios. Yo no tengo ese problema. Gracias a Dios. No debería, digo yo, pues no sé. Depende de cómo se sienta la persona. Bueno, era tiempo de ley, pero como dice Sepieterno, es como una pregunta nada más. Eso tendrían que orarle las mujeres a Dios y que Dios le dé la respuesta. Hermano, yo tenía eso en mi mente, esa pregunta. Porque mi primo me dice: Daisy, yo no puedo ministrar porque yo estoy en un periodo. Ajá. Ay, yo no voy a pasar a dirigir, no voy a pasar a predicar. Es válido. Cada vez que iba a predicar, yo le digo: Daisy, ¿puedes hacerlo por mí? O vamos a cambiar, y no sé qué, y no sé qué. Entonces yo le digo: Dayana, eso era en el tiempo de la ley. Eso no es en el tiempo ahorita. Ahora yo te pregunto, si tú tienes el periodo y viene Cristo, ¿tú te quedas? Pero es que es diferente, porque escúchame, la salvación es algo diferente porque es el corazón, pero estamos hablando de ministrar las cosas en el Señor. Es como que si estuvieran haciendo una torta. Por eso te vuelvo y te repito, si van a cumplir años los niños, ¿verdad? Y tú eres cristiana y eso no tiene nada que ver. Tú no dejas de ser cristiana por eso. Pero si tú sabes que vas a cortar la torta, que se va a cortar la torta, tú la haces. O tú le dices a una hermanita: hazme el favor porque ahorita no puedo. No es que estés mal y que te vayas a ir para el infierno, sino que es una marca. Es algo claro, por eso le digo, eso es conciencia ya, la mujer y el Señor. Si el Señor le dice: móntese,
Móntese porque Dios le dijo, porque ya eso es Dios y la persona, el Espíritu Santo. Pero la que no quiere pasar, no lo obligue, porque para ella eso es pecado. Si para usted no es pecado, móntese. Pero si para otro le es pecado, no lo obligue. Es dependiendo del temor. ¿Verdad? Claro, es el trato de Dios con esa persona, hermano. También como cuestión de conciencia de la persona. De la persona. Yo estoy de acuerdo en una forma de que es más pecado es cuando el hombre y la mujer se unen, por lo menos cuando ella tiene eso sí es abominación, eso sí es más pecado. Pero que una mujer tenga la menstruación, eso es algo más normal, natural. En la ley antigua, eso estaba. Pero eso, Eso es igual que para los ayunos, la hermana en Cristo que tenga la menstruación y ayuna. O sea, muchas se cuidan de todo este tipo de cosas. Porque el tipo Ese es que la mujer está depurando, ¿verdad? Ahí se la mujer está depurando. Claro, o sea, es un tema, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque después tomamos ese tema. Pero es cuestión de conciencia, pues. Estamos hablando de conciencia. ¿Ah? Yo quiero compartir algo aquí. Yo estuve en 7 días en propósito en Guatemala. Y allá tienen unas reglas en ese lugar, en Guatemala. No sé, los que han ido a ayunar allá, si están al tanto. En los 7 días habían unas hermanas, eso estaba lleno completo, pero había unas hermanas que estaban en la parte de afuera. Después este es el salón y de este lado un pasillo, y ellas estaban en la parte del pasillo. Y ellas no pasaban a la parte donde estaba la congregación, porque tenían el periodo. Entonces el mismo líder, el encargado que estaba ahí, dijo el por qué ellas estaban de ese lado. ¿Ven? Y ellas respetaron las órdenes que había en ese lugar, pero ellas no pasaban al lugar de regla, de donde está la sala, la casa de oración, dentro, donde está el altar, ellas no pasaron ninguna, estaban de un lado. Pero Es fuerte, hermano, y eso lo hicieron. Pero eso es en la antigua. Eso lo pude ver yo. Yo recuerdo que cuando yo creí, o sea, con mi papá, que yo era niño, eso ya existía. Y en la iglesia donde mi papá nació, Rajá Pentecostés, en ese tiempo no había libre. Eso se hacía, hermano. O sea, las mujeres respetaban el altar. Eso es senda antigua. ¿Me entiendes? Las mujeres eran precavidas en eso. Pero después, bueno, ya eso es cuestión de conciencia. Por eso le digo, cada quien sabe delante de Dios cómo está, cómo se siente. Perdón, pero corrijo algo. Las hermanas que estaban en ese sitio, ellas hicieron saber a los encargados, a los líderes, Claro. por qué no pasaban a ese lugar, más no se lo exigieron que no entraran. Ellas exigieron que por favor les respetaran esa parte y ellos le respetaron. Porque es temor, por eso es que eso va en el creyente, pero el maestro tiene que enseñarlo, porque a quién se lo va a demandar, Señor, no es a mí. Que yo tengo que enseñarlo, o si te quiere hacerlo, hágalo, pues si Dios le dio permiso, pero ya yo libro mi responsabilidad, porque yo le digo, pregúntele a Dios y Dios le dirá. Si Dios le dice, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero si usted se monta y Dios le advirtió, ya es Dios y usted. Yo me quito a un lado, no Señor, ya yo lo prediqué, ya yo lo enseñé, ¿me entiende? Y eso es lo que nosotros nos guardamos. Diga, hermano. El Señor no me ha dicho nada, pero yo siempre tenía eso en mi corazón de que no debo hacerlo, que para mí es con el periodo. Sí, ya es un respeto pues, hacia la presencia de Dios. Porque si él toma eso como un ejemplo, ¿me entiendes? Él lo toma como una referencia, o sea, que es asqueroso, o sea, lo dice Isaías, pues, que es una parte, claro, es normal. Pero él lo ve como algo, lo presenta como algo asqueroso. Y eso es Dios. Eso lo escribió fue la gente inspirada por Dios. Hermano, la diferencia es que la hermana esté predicando y de vino. Ah, diferente. No, es diferente. Claro, eso es diferente. Claro. Ok, hermano, vamos a seguir adelante. Dice el 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero antes de eso, unos versículos antes, ¿por qué esta mujer puso los ojos en José? Alguien que tiene gracia, a lo mejor no será el más bonito, pero alguien que tiene la gracia de Dios es deseable.
y es codiciable, ¿verdad que sí? Igual que una mujer que así no será la más bonita, pero si tiene presencia y gracia de Dios, todos voltean a verla. ¡Wow! ¿Qué tiene esa mujer? No sé qué tiene. No es la más bonita, pero es la que más llama la atención. Porque lo de Dios es codiciable. Y vamos a ver qué tenía José. En el 5, adelante. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Y era José de qué? Entonces era lo que estamos hablando el domingo. Aún siendo un esclavo, era de bella presencia y de hermoso parecer. Entonces, si usted es un embajador de Cristo, usted tiene que ser de qué? De bella presencia y de hermoso. ¿No vamos a andar como un esclavo? ¿O sí? Como un recoge papa. Pero él era esclavo y era bonito. Porque tenía la gracia de Dios y tenía la presencia. Y todo lo que tocaba prosperaba. Y sus amos decían, no, tengo a José, lo que ahí está todo, Jehová está con él y eso no nos vamos a preocupar de nada. Porque todo lo que ese muchacho toca, Dios lo bendice. Entonces, como usted prueba en la iglesia quién tiene la gracia de Dios, póngalo a hacer algo. Si eso prospera, te dice, Dios está con la muchacha, Dios está con el muchacho, no me preocupo porque todo lo que toca prospera. Pero cuando usted pone a alguien y eso no se da, te tiene que decir, para allá va. ¿Qué pasó aquí? Y te dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad para ver. Vamos a delegarle otro trabajito. Y usted le delega otro trabajito y ese trabajito sale mal, ¿usted se le enciende las alarmas o no? Para allá va. Yo no le puedo delegar cada vez un trabajo a esta persona porque todo lo que toca es contienda, pelea, no se da. No está la gracia de Dios allí y el favor de Dios. Entonces no seamos más buenos que Dios poniendo gente que Dios no le ha dado gracia ni para ponerlo en el lugar. ¿O no es así? ¿Por qué se caen tantas congregaciones? ¿Por culpa de Dios o por culpa de que ponemos? Porque ponemos a gente que es como mujer menstruosa, puede ser mujer o hombre, si estoy hablando en sentido de alegoría, que andan hediondos delante de Dios y todo lo que tocan se va a tierra. Y todo venía fluyendo bien y al que usted mete ahí y a Dios no le agradó, Dios quita su gracia. No. Tú me metiste gente que no estaba en la lista. ¿O no es así? Te está trabajando y te tiene gente y todo le va prosperando y todo va bien. Usted mete a alguien y se cae. Hazme el favor, quítate de aquí porque me está trancando la bendición. Como un solo anatema que haya dentro del campamento, Jehová se aparta. ¿O no? Pecado de acá. Uno solo que ande en pecado delante de Dios, Dios dice, chao. Cuando saquen el anatema, vuelvo. ¿O no es así? Pero a veces es cita. Bueno, quédese con 3 o 4. Cuando Dios dijo que iba a meter 100. O al menos que el Señor vea la intención de uno, que uno está luchando para sacar. Pero hay gente que no. No, vamos a dejarlo ahí. No, hay gente, escúchame, es algo que tú sepas, que no sabes y tú pones a fulano. Pero es que la Biblia te está diciendo que tú lo vas a probar. Porque si todo lo que haces no prospera, lo vas a seguir poniendo. Si tú mandas a un muchacho a hacer un mandado y se te come el huerto, ¿lo vas a volver a mandar? Hay que seguirle dando trabajo al que está haciendo el trabajo bien. ¿Sí o no? Sí. Usted manda a alguien y le falta el huerto y dice, no, usted no lo mande. Se queda con el huerto. ¿Es o no es? Bueno, hermano, disculpe que le interrumpo, porque sabe que yo estaba aquí, me voy a volar con esta broma, porque yo digo, mío, ¿qué hago? Me metieron este paquete, ¿verdad? Que es de todito. Me han pagado los nuevos que vendí esta semana. Amén. Que los otros viejitos. Bueno, eso vienen a pagar, eso lo pago yo ahora, yo con los otros. Tranquilo. Ay, yo no sé, papá, yo No se preocupe. Ya llegó la bendición, ya llegó. Gloria al Señor. Hoy está llegando la bendición. Hoy cálmese que muchos trabajan por el ministerio y les llegó hoy bendición de lo alto. Hoy le pagan. Hermano, pero aquí llevan 40 bichitos para vender de eso, de todito. Y me están pagando los nuevos y los viejos están por allá. Ok, vemos que la mujer de Potifar vio que en José, ¿verdad? Ahora vea lo que es la integridad. Aconteció después de esto que la mujer
de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vea que el principio que tenía José, lo primero era Dios. Ni siquiera dijo, ¿cómo voy a hacerle yo eso a mi amo? También que se ha portado conmigo. Mire, si él no fuera tenido temor de Dios, se le come la mujer al amo. ¿Cuántos mejores amigos no se le han comido la mujer al otro? ¿O no? Lo que lo frenó fue el temor a Dios. Dijo, no, Dios ha puesto gracia en mí, ha puesto favor en mí, todo lo que toco prospera, para yo venir y fallarle a mi amo. Primeramente le fallaría a Dios y después le fallaría a mi amo. Y yo le digo algo, si usted va a poner a alguien al lado y va a desconfiar de él, no lo ponga. Porque usted no va a ser feliz nunca. Usted pondría cuidado a un delincuente al lado de su casa. Mira, ven acá, cuida de la casa. Y es el piedrero que vende todo. Cuando usted venga no consigue casa y no consigue nada. Usted tiene que saber a quién le va a delegar responsabilidades o no. Mano, dígame, usted le dice a la hija mayor que tiene un hijo de cada muchacho y tiene la más pequeña, ¿me la cuida? No, usted no me la cuide. Porque usted es la más terrible. A menos que Cristo la haya cambiado, pues sin embargo queda la duda. Por si a las moscas le mando otro. ¡Hombre! Por hermano, porque por motivo de conciencia uno dice, no, yo no confío. Y yo para estar viviendo en zozobra, sí, no, hasta que no me demuestre que está acta, no lo pongo. Así sea familia. Así se, no, esos son peor. La familia es peor, el que trabaja con la familia se arruina, es un dicho. No, ese es mi hermano, ese es fulano. Mire, y eso es un dicho verdadero, ¿no? Ponga a la familia en la empresa para que vea cómo se le quiebra, cómo se le va para abajo. Porque el trabajo te entiende. Y vea, entonces dice, y ella lo hace, el 11, y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, no nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de vosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha traído tu siervo, tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y él le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Verdad? Vea que sigue teniendo Dios gracia con él, aún en la cárcel. También le voy a enseñar, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos en la próxima clase con José, hermano, porque me queda bastante y no lo quiero pasar por alto. Y Benjamín también es largo, porque Benjamín fue tremendo, hermano. Métase en la historia de Benjamín. ¿Usted sabe qué hicieron los benjamitas? Usted ha leído la Biblia allí en ya le voy a decir la cita. Gloria al Señor. Ya le voy a dar la cita para que la lea y después la vemos en la próxima clase. Usted va a decir, wow.
En Jueces capítulo 20, en el 19. Usted dice, ¿sabe qué dice Jueces capítulo 19? Usted sabe la historia del levita y de la mujer que le violaron y se la picaron en pedazos. ¿Usted no le hermano? Y después llegaron los otros 11 hermanos y pelearon contra Benjamín y mataron a todos los de Benjamín y huyeron unos poquitos nada más. Y después los hermanos se habían jurado que ellos no tomarían mujer de ninguna de las tribus y tuvieron que matar otra ciudad para poderle dar las mujeres a él. Miren, ay hermano, cuando entremos ahí usted te va a decir, ay, ese era Benjamín. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿No sabe la historia? Bueno, léala y para la próxima clase. Allí. Eso está en Jueces. Lea el 19 y 20. Capítulo 19 y 20 de Jueces. Ajá. Para que usted se meta ahí cuando venga. Mano, leí aquí, leí allá, mira. Y usted. Y hacemos la clase. Sí, señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Le pedimos al hermano Franklin que nos despide en oración. Sí, Franklin, claro.